Últimamente se siente un poco raro por las mañanas. Quizás le tiemblan las manos al servir el té. Quizás nota las piernas un poco más pesadas al levantarse. O quizás, en el fondo, tiene la sensación de que algo no va bien. ¿Y si le dijera que hay algo que hacen cada mañana decenas de millones de personas mayores y que podría triplicar el riesgo de sufrir un ictus? No, no es nada escandaloso ni raro. De hecho, a menudo se elogia como parte de una rutina saludable. Pero para las personas mayores, los efectos pueden ser devastadores y, en muchos casos, irreversibles. Lo que está a punto de escuchar puede que le sorprenda, pero también puede salvarle la vida. Y no te preocupes, no estamos aquí para asustarte ni para venderte ninguna píldora milagrosa. Este vídeo solo pretende ayudarte a comprender lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo y lo que puedes hacer para recuperar el control. Al final de esta cuenta atrás, comprenderás exactamente lo que significa la advertencia del título y, lo que es más importante, cómo protegerte y mantenerte fuerte durante muchos años. Empecemos con el consejo número 10. Este puede que te sorprenda. Se ha convertido en una tendencia popular. Quizás hayas oído a alguien decir: me ducho con agua fría todas las mañanas para despertarme y sentirme vivo. La idea suena refrescante, incluso energizante. Y para los más jóvenes, puede que lo sea. Pero para los adultos mayores, especialmente los mayores de 60 años, este hábito puede estar aumentando silenciosamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral, y no solo un poco. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. A medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos pierden flexibilidad. Eso significa que no pueden expandirse y contraerse con la misma facilidad que antes. Ahora imagina que te metes en una ducha helada a primera hora de la mañana. Tu cuerpo no ha comido nada. Probablemente estés un poco deshidratado. Tu presión arterial es naturalmente más alta durante esas primeras horas del día. Y entonces, ¡bam!, una ráfaga de frío te golpea el pecho y pone en estado de shock a todo tu sistema circulatorio. Estudios de la Clínica Mayo y la Facultad de Medicina de Harvard han demostrado que la exposición repentina al frío, especialmente por la mañana, provoca picos agudos de presión arterial y constricción vascular. Para una persona joven, esto no supone un gran problema, ya que su sistema cardiovascular se recupera rápidamente. Pero para una persona mayor, esas fluctuaciones bruscas pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco e incluso desmayos. ¿Alguna vez has salido de una ducha fría y se ha sentido un poco mareado o desequilibrado? No era solo el cambio de temperatura, era tu sistema nervioso tratando de compensar el cambio repentino en tu presión arterial. Y la situación empeora si esto ocurre todos los días. Porque, aunque una ducha fría no provoca un derrame cerebral, el estrés acumulado en las arterias puede desgastar lentamente el sistema, dejándote más vulnerable cuando entran en juego otros factores, como el estrés, el exceso de sodio o la falta de sueño. Pero hay buenas noticias, no tienes que renunciar por completo a la terapia de frío. Solo tienes que ajustar el momento en que la realizas. Si te encanta esa sensación revitalizante, pruébala más tarde, después de hidratarte, comer algo y moverte un poco. O, en lugar de sumergirte completamente en agua helada, considera terminar tu ducha caliente con solo 15 segundos de agua fría. Te proporcionará una versión más suave de los beneficios sin sobrecargar tu organismo. No es tu imaginación. Las mañanas se sienten diferentes a medida que envejecemos. Las rutinas que antes dábamos por sentadas necesitan pequeños ajustes bien pensados. Pero con los cambios adecuados, puedes seguir sintiéndote con energía, lúcido y fuerte. Sin poner en riesgo tu salud. Esto es solo el principio. El consejo número 9 es algo que millones de personas hacen cada mañana, y está poniendo en riesgo su cerebro. Hablemos de ello a continuación. Consejo número 9. Es algo que probablemente hayas hecho esta mañana sin siquiera pensar en ello. Has abierto los ojos, te has arrastrado hasta la cocina y has buscado tu primera taza de café. Para muchas personas mayores de 60 años, esa taza matutina no es solo un ritual, es una cuestión de supervivencia. Incluso puedes bromear diciendo: no me hables hasta que me haya tomado el café. Pero lo que la mayoría no sabe es que esa primera taza, especialmente con el estómago vacío, podría estar aumentando silenciosamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Pero antes de que te asustes, no, el café no es malo. De hecho, cuando se consume con moderación, puede tener beneficios cognitivos y cardiovasculares. Sin embargo, el momento en que lo tomamos y la forma en que lo hacemos es donde comienza a aparecer el peligro. Verás, el cortisol del cuerpo, la hormona natural que nos mantiene alerta, aumenta de forma natural a primera hora de la mañana.
Entre las 6 y las 10 de la mañana, tu sistema ya está en plena actividad. Añadir cafeína a ese cóctel hormonal puede provocar una respuesta exagerada. Aumento del ritmo cardíaco, estrechamiento de los vasos sanguíneos y aumento de la presión arterial. Y si tienes más de 60 años y tus arterias ya no son tan elásticas como antes, esa presión adicional puede ser peligrosa. Un estudio publicado en la revista American Journal of Hypertension descubrió que los adultos mayores que consumían cafeína con el estómago vacío eran significativamente más propensos a experimentar picos a corto plazo en la presión arterial sistólica, a menudo de 10 a 15 puntos. Puede que no parezca mucho, pero cuando se combina con medicamentos para la presión arterial o factores de riesgo cardiovascular, se convierte en un punto de desencadenante peligroso. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de nerviosismo y ligera ansiedad después de tomar el primer café del día? No se trata solo de despertarse, es su sistema nervioso trabajando horas extras. Y con el tiempo, no se trata solo de cómo se siente, sino de lo que le está pasando a sus arterias y a su cerebro. También hay otro problema, la deshidratación. El café es un diurético suave. Eso significa que si es lo primero que entra en tu organismo, antes que el agua y la comida, puede dejarte aún más deshidratado que cuando te has levantado. Y la deshidratación espesa la sangre. La sangre espesa se mueve más lentamente. Una circulación más lenta equivale a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Pero no tienes por qué renunciar a él. Solo tienes que invertir el orden. Empieza la mañana con 350 a 470 mililitros de agua, tibia o a temperatura ambiente, mejor aún con una pizca de sal marina y un chorrito de limón. Espera 20 minutos, luego toma tu café con o después de comer. No solo evitarás los picos de presión, sino que te sentirás más estable, con más energía y más control durante todo el día. ¿Te suena familiar? No eres el único. Millones de personas mayores siguen este patrón sin saber lo que realmente le está haciendo a su cerebro y a su cuerpo. Pero ahora tú lo sabes, y ese conocimiento te da una ventaja poderosa. El consejo número 8 es algo que la mayoría de la gente considera saludable, pero para el cerebro y el cuerpo envejecidos, puede ser más perjudicial que beneficioso. Profundicemos en ello. Consejo número 8, y este a menudo se esconde detrás de la etiqueta de alimento saludable. Si alguna vez te has saltado el desayuno y has tomado un yogur desnatado o un batido de frutas pensando que era una opción saludable, no eres el único. Estas opciones se comercializan como buenas para el corazón, para la línea e incluso, aprobadas por los médicos. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas preocupadas por el riesgo de sufrir un derrame cerebral, pueden tener el efecto contrario, y todo se reduce a los azúcares ocultos. Aquí está la trampa. Cuando un producto está etiquetado como bajo en grasa o apto para dietas, a menudo significa que se ha eliminado algo, pero se ha añadido otra cosa. Y 9 de cada 10 veces, ese algo es azúcar. O peor aún, un edulcorante artificial diseñado para imitar el azúcar, pero que causa estragos en los vasos sanguíneos. Tomemos como ejemplo un yogur de frutas común. Una taza pequeña, que se puede terminar en unas pocas cucharadas, puede contener entre 15 y 20 gramos de azúcar. Eso equivale a unas 5 cucharaditas. Y si es bajo en grasa, significa que se ha eliminado la grasa que habría ralentizado la absorción de ese azúcar. ¿Qué sucede entonces? Un pico de azúcar, luego, un aumento de insulina, luego, inflamación. Ahora bien, ¿por qué es esto importante para los accidentes cerebrovasculares? Porque los picos repetidos de azúcar en sangre dañan el revestimiento endotelial de las arterias, es decir, la fina capa de células que mantiene los vasos sanguíneos lisos y flexibles. Una vez irritada, se produce una inflamación. Y cuando la inflamación y los niveles altos de azúcar se combinan, comienzan a espesar la sangre, elevar los triglicéridos y estrechar las arterias. ¿El resultado? Se crea el entorno perfecto para la formación de coágulos, y los coágulos son los que causan los accidentes cerebrovasculares. Peor aún, si utiliza alternativas sin azúcar como la sucralosa o el aspartamo, puede pensar que está a salvo, pero estudios del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento muestran que estos edulcorantes pueden alterar las bacterias intestinales y contribuir a la resistencia a la insulina, especialmente en adultos mayores. Y la resistencia a la insulina no es solo un problema de diabetes, sino que está profundamente relacionada con el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Ahora bien, la pregunta es, ¿ha notado que su energía se desploma después de un desayuno saludable? Quizás sienta la mente confusa o las manos temblorosas una hora después.
Eso es su cuerpo luchando por encontrar el equilibrio después de una montaña rusa de azúcar que no le ha pedido. Pero no tiene por qué renunciar a la comodidad. En su lugar, sustituya los alimentos, saludables, con alto contenido en azúcar por otros más nutritivos y de digestión más lenta. Piensa en yogur griego natural con canela y un puñado de bayas. O en un batido casero con grasas saludables como el aguacate y proteínas de frutos secos o semillas. La clave es mantener estable el azúcar en sangre, la energía constante y las arterias tranquilas. Son estos pequeños cambios los que te protegen de los riesgos mayores. ¿Y el siguiente? Consejo número 7. No se trata de lo que comes o bebes, sino de lo que no haces justo después de despertarte. Puede que sea la amenaza más silenciosa para la salud de tu cerebro. Hablemos de ello. Consejo número 7. Y este no tiene que ver con lo que ingieres, sino con lo que no haces nada más despertarte. Abre los ojos, quizás miras el teléfono, quizás te diriges lentamente hacia la cocina. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas en mover realmente el cuerpo por la mañana? Porque lo que hemos descubierto, especialmente en adultos mayores de 60 años, es que permanecer inmóvil durante los primeros 30 a 60 minutos después de despertarse puede aumentar silenciosamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, especialmente si ya tienes problemas de circulación, presión arterial o equilibrio. Verás, tu cuerpo no solo se despierta cuando tú lo haces. Tu sangre también. Después de horas de inmovilidad durante el sueño, tu circulación se ralentiza. Tus extremidades han estado estáticas. Tu corazón ha estado latiendo a un ritmo más lento, en reposo. Y si simplemente te quedas quieto, leyendo, navegando por internet o sentado, estás retrasando precisamente lo que más necesita tu sistema cardiovascular: movimiento. He aquí por qué es importante. El movimiento activa la circulación. Ayuda a eliminar la sangre estancada en las extremidades inferiores, reactiva el tono vascular y ayuda a regular la presión arterial. Todo ello antes de que la primera oleada de adrenalina o cafeína llegue a tu sistema. Cuando no te mueves a primera hora del día, creas una ventana de vulnerabilidad. La sangre puede acumularse en las extremidades, la presión arterial puede subir de forma más errática y el corazón puede tener que trabajar más para recuperarse una vez que finalmente te pones en marcha. ¿El resultado? Más tensión en los vasos sanguíneos, más riesgo de coágulos y, sí, más posibilidades de sufrir un ictus, especialmente a última hora de la mañana, que es cuando se producen la mayoría de los ictus en las personas mayores. ¿Alguna vez te has mareado al levantarte demasiado rápido por la mañana? No es solo la edad, es tu circulación luchando por recuperarse porque ha estado estancada durante demasiado tiempo. Y esto es lo que lo hace tan engañoso. La mayoría de la gente asume que el riesgo está relacionado con el esfuerzo excesivo, pero en realidad, para las personas mayores, el mayor peligro suele provenir de la falta de actividad. La sangre necesita movimiento, el cerebro necesita oxígeno, y ambos dependen de que pongas el cuerpo en marcha, aunque sea suavemente, tan pronto como puedas. Así que aquí tienes un pequeño pero poderoso cambio. Antes de coger el teléfono, antes de sentarte en tu sillón favorito, dedica 5 minutos a moverte. Estiramientos suaves en la cama. Marcha en el sitio. Caminar ligeramente de un lado a otro de la habitación. No es necesario hacer un entrenamiento completo, solo lo suficiente para indicarle a su cuerpo: ya estamos despiertos, vamos a activarnos. Notará la diferencia y su cerebro se lo agradecerá. No se trata de dar 10.000 pasos antes del desayuno. Se trata de respetar el ritmo que su cuerpo envejecido necesita para mantenerse ágil, estable y protegido. ¿Y el consejo número 6? Este tiene que ver con algo que millones de personas toman con la mejor intención, pero que, sin darse cuenta, diluye demasiado la sangre, y no se trata solo de la aspirina. Analicémoslo. Consejo número 6. Este afecta a millones de personas mayores que creen estar haciendo lo correcto. Usted hace todo lo posible. Toma sus suplementos por la mañana, quizá con un vaso de agua o con el desayuno. Quizá incluso los guarda en uno de esos pequeños organizadores de plástico marcados de lunes a domingo. Cree que está protegiendo su salud, su corazón, sus articulaciones, su cerebro. Pero esta es la verdad. Algunos de los suplementos de venta libre más comunes, cuando se toman sin la orientación adecuada, pueden aumentar silenciosamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Hablemos de los omega 3 y la aspirina, dos de las sustancias más elogiadas y más malinterpretadas que consumen las personas mayores a diario. En primer lugar, los ácidos grasos omega 3, en cantidades moderadas, son increíbles. Ayudan a reducir la inflamación, protegen la función cardíaca e incluso favorecen la memoria. Pero hay algo que rara vez se dice en voz alta:
En dosis elevadas, los omega 3 pueden diluir demasiado la sangre. Si se combinan con aspirina, o incluso con ciertos suplementos herbales como el ginkgo biloba o el extracto de ajo, se obtiene una receta para el sangrado excesivo, incluyendo hemorragias cerebrales, que son un subtipo peligroso de accidente cerebrovascular. A la mayoría de las personas mayores no se les advierte sobre esto. Leen que el omega 3 es bueno para el corazón, así que empiezan a tomar 1000 miligramos. Luego 2000, a veces incluso más, sobre todo si les han dicho que tienen riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Pero lo que no les dicen es que, a partir de 3000 miligramos al día, el riesgo de ictus hemorrágico, un tipo de ictus causado por una hemorragia en el cerebro, aumenta significativamente. Ahora añadamos la aspirina, que muchas personas mayores de 60 años siguen tomando a diario como precaución. Pero las directrices han cambiado. El Colegio Americano de Cardiología y otras importantes instituciones sanitarias desaconsejan ahora la toma diaria de aspirina en dosis bajas, a menos que lo indique específicamente un médico. ¿Por qué? Porque el riesgo de hemorragia supera los beneficios protectores en la mayoría de los adultos mayores sanos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se combinan la aspirina, los omega 3, algunas hierbas antiinflamatorias y tal vez incluso un medicamento para la presión arterial? El sistema se vuelve frágil. La sangre se diluye hasta el punto de que la rotura de un pequeño vaso sanguíneo podría tener consecuencias catastróficas. ¿Ha notado hematomas frecuentes últimamente? ¿Sangrado nasal que dura más de lo habitual? ¿Una herida que tarda mucho en coagularse? No se trata solo de peculiaridades del envejecimiento, son señales de que su sangre está demasiado diluida y su cerebro podría ser el siguiente. Pero hay esperanza, y comienza con la concienciación. No tiene que dejar de tomar todo. En su lugar, hable con su médico o farmacéutico. Pregunte cómo interactúan sus suplementos. Aclare las dosis seguras. Y recuerde, más no siempre es mejor, especialmente cuando su salud ya se encuentra en un delicado equilibrio. Existen formas poderosas de proteger su corazón y su cerebro que no implican inundar su sistema con agentes anticoagulantes. Y muy pronto hablaremos más sobre esas soluciones, incluyendo los sorprendentes alimentos que imitan los beneficios de la aspirina sin el riesgo. Pero primero, el consejo número 5 es algo aún más peligroso, y ocurre antes de que te levantes de la cama. No te vayas. Consejo número 5. Este podría ser el peligro más ignorado que se esconde en tu dormitorio. Te despiertas, quizás te sientes un poco aturdido, quizás estás rígido por la forma en que dormiste. Pero antes de siquiera sacar las piernas de la cama, hay algo más que está sucediendo dentro de tu cuerpo, algo silencioso, algo automático y, si no tienes cuidado, algo peligroso. Se llama hipotensión ortostática, una caída repentina de la presión arterial cuando cambias de posición demasiado rápido. Y aunque pueda parecer un término sofisticado que solo usan los médicos, las consecuencias son muy reales para las personas mayores de 60 años. Esa repentina oleada de mareo cuando te sientas, ese momento de visión borrosa cuando te levantas y sientes que pierdes el equilibrio, no es solo niebla matutina, es un momento crítico en el que tu cerebro no recibe suficiente sangre. Y aquí está el problema. Esta es una de las principales causas de los accidentes cerebrovasculares matutinos en las personas mayores. Verás, cuando duermes, tu presión arterial desciende de forma natural. Eso es bueno, le da un descanso al sistema cardiovascular. Pero cuando pasas de estar acostado a sentado, o peor aún, a estar de pie, el cuerpo necesita adaptarse al instante. Los vasos sanguíneos deben contraerse. El corazón debe acelerarse. El cerebro necesita un rápido aporte de oxígeno. Pero con la edad, esas respuestas se vuelven más lentas. A veces, solo unos segundos demasiado tarde. Ahora imagina esto. Te despiertas deshidratado. No has comido en 12 horas. Tu sangre está espesa, tus vasos sanguíneos están tensos y tu cerebro todavía se está poniendo al día. Balanceas las piernas fuera de la cama, te levantas rápidamente y, de repente, te sientes mareado. Quizás te agarras a la pared, quizás te tambaleas, quizás te caes, o quizás un pequeño vaso sanguíneo de tu cerebro se rompe. Y así es como ocurre, en silencio, sin previo aviso. Según la revista Journal of the American Heart Association, la incidencia de accidentes cerebrovasculares se dispara entre las 6 de la mañana y el mediodía, especialmente entre los adultos mayores con hipertensión, diabetes o problemas circulatorios. El primer movimiento del día es más importante de lo que crees. Pero hay buenas noticias. Hay una solución sencilla. Un hábito tan pequeño que parece casi demasiado fácil. Empieza el día poco a poco. Antes de sentarte, mueve los dedos de las manos y los pies.
Gira los tobillos. Estire las piernas suavemente bajo las sábanas. Deje que la sangre vuelva a circular. Luego, cuando esté listo, gírese hacia un lado primero, apoye una mano y empújese hacia arriba gradualmente. Siéntese durante 30 segundos. Respire profundamente varias veces. Luego póngase de pie. Puede que no parezca gran cosa, pero esos 90 segundos adicionales podrían ser la razón por la que su cerebro se mantenga a salvo. ¿Alguna vez te has levantado demasiado rápido y has tenido que agarrarte a la pared? No eres el único. No es un signo de debilidad. Es una señal de que tu cuerpo está tratando de protegerte. Solo tienes que ayudarlo un poco. El consejo número 4 es un hábito que casi todo el mundo ha adoptado en la última década, y que está reprogramando silenciosamente tu cerebro y elevando tus hormonas del estrés antes del desayuno. Vamos a verlo. Consejo número 4. Este empieza incluso antes de que te hayas lavado los dientes. Te despiertas, coges el teléfono y empiezas a navegar. Quizás sean las noticias, quizás sean los correos electrónicos, quizás solo sea echar un vistazo rápido al tiempo o a un mensaje de la familia. Pero hay algo de lo que probablemente no te das cuenta. Empezar el día con una pantalla, especialmente con el teléfono, está poniendo silenciosamente a tu cerebro en estado de emergencia. Y si tienes más de 60 años, este hábito podría estar preparando tu cuerpo para un derrame cerebral antes incluso de que tus pies toquen el suelo. Analicémoslo. Cuando miras el teléfono a primera hora de la mañana, tu cerebro pasa abruptamente de un estado de calma y descanso a lo que se denomina dominancia del sistema nervioso simpático, el modo lucha o huida, incorporado en tu cuerpo. Y este cambio desencadena una cascada. La presión arterial se dispara, el cortisol inunda el sistema, el ritmo cardíaco se acelera y las arterias se contraen, todo ello en los primeros minutos después de despertarse. Ahora bien, esto no sería grave si solo ocurriera de vez en cuando. Pero para la mayoría de las personas, especialmente los adultos mayores que dependen de sus teléfonos para todo, desde las alarmas hasta los recordatorios de medicamentos, se trata de un ritual diario, y ese pico diario de cortisol se acumula. Según una investigación publicada en Hypertension, una revista de la Asociación Americana del Corazón, los picos de cortisol están directamente relacionados con el riesgo de accidente cerebrovascular matutino, especialmente en adultos mayores con enfermedades cardíacas o inflamación vascular preexistentes. Y cuando se mezcla ese cortisol con titulares de noticias negativas, correos electrónicos que causan ansiedad o redes sociales que te hacen comparar tu vida con la de los demás, eso es combustible emocional para un fuego fisiológico. Y lo que es aún más preocupante, el cerebro es más impresionable durante los primeros 30 minutos después de despertarse. Se encuentra en un estado semi-hipnótico conocido como teta, lo que significa que todo lo que le alimentes durante ese tiempo se convierte en el tono emocional de todo el día. ¿Y si lo primero que le alimentas es caos, ruido y estrés digital? Empiezas el día con turbulencias internas, incluso si tu entorno es tranquilo. ¿Alguna vez has notado cómo una mañana estresante marca el tono de todo el día? Quizás te sientes apresurado, nervioso, irritable, y no sabes por qué. Quizás tu memoria no funciona bien, o tus pensamientos se sienten enredados. Eso no es solo el envejecimiento, es una interferencia neuroquímica que ocurre antes del desayuno. Entonces, ¿cuál es la solución? No se trata de deshacerte de tu teléfono, sino de recuperar los primeros minutos del día. Prueba esto. Cuando te levantes, mira por la ventana antes de mirar una pantalla. Siéntate en silencio, bebe agua tibia o té. Respira profundamente 5 veces, deja que tu cuerpo haga la transición gradualmente. Y entonces, solo entonces, mira tu teléfono, si lo necesitas. Este pequeño cambio le dice a tu sistema nervioso: estamos a salvo. Estamos estables, no hay ninguna emergencia, y esa simple señal puede ayudar a estabilizar tu presión arterial, equilibrar tus hormonas y reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral sin necesidad de tomar una sola pastilla. Ahora, el consejo número 3. Este es personal, es algo que la mayoría de la gente hace porque se preocupa por su salud, pero se ha elogiado erróneamente y, para las personas mayores, puede ser más perjudicial que beneficioso. Quizás te sorprenda. Consejo número 3. Este duele porque a menudo se hace por amor. Amor propio, salud, disciplina, pero puede que sea uno de los hábitos matutinos más erróneos que existen. Probablemente lo haya oído 1000 veces. Empiece el día con un paseo rápido. Active el corazón, acelere el metabolismo, y si usted es de los que intentan mantenerse activos, quizás se ata los cordones de las zapatillas, sale por la puerta y da unos pasos antes de desayunar. Estás haciendo lo que te dicen todos los artículos sobre salud.
Pero aquí está el giro que la mayoría de la gente no conoce. Para muchas personas mayores, especialmente aquellas con irregularidades en la presión arterial o enfermedades cardíacas, las caminatas matutinas de alta intensidad pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, especialmente cuando se realizan con el estómago vacío o sin calentar. Analicémoslo. Durante la noche, el cuerpo entra en un estado de ayuno leve. El azúcar en sangre desciende. La sangre se vuelve más espesa. Los vasos sanguíneos se estrechan debido a las bajas temperaturas nocturnas. Cuando de repente se somete al cuerpo a una caminata rápida, o peor aún, a una caminata enérgica o a trotar, se crea una demanda interna que el sistema no está preparado para satisfacer. El corazón bombea con más fuerza. Las arterias se contraen. El cortisol se dispara para satisfacer la demanda. ¿Y el cerebro? Es posible que no reciba suficiente oxígeno o glucosa para seguir el ritmo. Esto es especialmente peligroso para las personas con placa arterial no diagnosticada, fibrilación auricular o incluso deshidratación leve. ¿Conoces esa sensación de mareo y ligero malestar que a veces se produce al cabo de 5 o 10 minutos de caminar? No es solo fatiga, puede ser hipoperfusión cerebral, un término elegante para decir que tu cerebro no está recibiendo suficiente sangre. Aún más alarmante, un estudio de la revista Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases descubrió que la combinación de ejercicio matutino y niveles bajos de azúcar en sangre aumentaba la probabilidad de sufrir accidentes vasculares en personas mayores de 60 años, especialmente en aquellas a las que sus médicos les habían dicho que estaban perfectamente bien. No es que caminar sea malo, es que el momento, la intensidad y la preparación son más importantes de lo que crees. Para muchas personas mayores, caminar antes de alimentar el cuerpo y sin un calentamiento gradual es como acelerar un motor frío. Puede provocar arritmias, mareos repentinos y, en casos raros pero reales, un derrame cerebral inducido por el ejercicio. Ahora bien, no estoy diciendo que dejes de caminar, ni mucho menos. El movimiento es vida, pero esto es lo que puedes hacer en su lugar. Come algo ligero primero. Estírate suavemente, hidrátate, luego, empieza a caminar poco a poco. Empieza despacio, deja que tu cuerpo se caliente contigo. Camina a un ritmo suave durante 2 minutos y luego aumenta la velocidad. Escucha tu respiración, presta atención a tu equilibrio. Deja que tu cuerpo te guíe, no el reloj. Y oye, si tu paseo matutino te parece una tarea pesada, es que lo estás haciendo mal. El objetivo no es castigar al cuerpo, sino apoyarlo, nutrirlo y ayudarlo a alcanzar un ritmo constante. ¿Y el consejo número 2? Este da un giro completo a todo, porque no es algo que hagas, sino algo que no haces, y está directamente relacionado con uno de los factores de riesgo más importantes de los accidentes cerebrovasculares en las personas mayores. Y casi nadie habla de ello. Consejo número 2. No es una pastilla, ni un alimento, ni siquiera un hábito en el sentido tradicional. Es una ausencia, una carencia, y esa carencia es la hidratación. Si tienes más de 60 años y te levantas por la mañana sin beber agua, podrías estar poniendo tu cerebro en grave peligro, y ni siquiera ser consciente de ello. Imaginemos la situación, te acuestas a las 10 de la noche. No bebes agua durante la noche, como es natural. Eso significa que cuando te levantas a las 6, 7 u 8 de la mañana, tu cuerpo lleva entre 8 y 10 horas sin ingerir líquidos. Durante ese tiempo, has estado respirando, sudando y quizá incluso roncando. Todo esto elimina lentamente la humedad de tu organismo. Y, a diferencia del hambre, la deshidratación no siempre se manifiesta como sed, especialmente en las personas mayores. Ahora viene lo aterrador. Incluso una deshidratación leve espesa la sangre, lo que reduce el flujo de oxígeno al cerebro y aumenta la probabilidad de que se formen coágulos en los vasos sanguíneos más pequeños. Esto es especialmente cierto por la mañana, cuando la presión arterial es naturalmente más alta. Los niveles de cortisol están aumentando y el cuerpo ya se encuentra en un estado propenso al estrés por el despertar. Esto no es solo una teoría. Según la revista European Journal of Neurology, la deshidratación es un factor que contribuye significativamente a los accidentes cerebrovasculares isquémicos en los adultos mayores, especialmente los que ocurren en las horas de la mañana. Y si tomas diuréticos, medicamentos que te hacen orinar más, o bebes café como primer líquido del día, te estás empujando a un déficit más profundo sin siquiera darte cuenta. ¿Alguna vez has tenido una mañana en la que te sentías confuso, un poco desequilibrado, tal vez incluso irritable? No se trata solo de despertarse lento. Podría ser tu cerebro tratando de funcionar sin la hidratación adecuada. Tu sangre se mueve como si fuera jarabe en lugar de agua. Tus neuronas se activan más lentamente. Y tus músculos, incluido el corazón,
Se esfuerzan más para llevar el oxígeno a donde lo necesitan. Entonces, ¿cuál es la solución? Es aparentemente sencilla, pero hay que hacerlo antes del café, antes del desayuno, antes de cualquier otra cosa. Un vaso grande de agua a temperatura ambiente, idealmente con una pizca de sal marina natural o un chorrito de limón. Eso es todo. Esto rehidrata las células, activa el metabolismo y fluidifica la sangre lo suficiente como para favorecer una circulación saludable. Es una de las formas más fáciles y sencillas de reducir el riesgo de accidente cerebrovascular sin necesidad de receta médica. Seamos sinceros, ¿alguna vez te has saltado el agua por la mañana? No eres el único. De hecho, si lo primero que haces al levantarte es coger el teléfono o el café, este consejo puede ser el más importante del día para ti. Y ahora llegamos al consejo número 1. Este es el que lo une todo. La acción aparentemente inocente y cotidiana que triplica el riesgo de sufrir un ictus si la realizas a primera hora de la mañana. Es el tema de nuestro título. Y una vez que lo escuches, nunca volverás a ver tu mañana de la misma manera. Consejo número 1. Este es el error matutino que triplica el riesgo de sufrir un derrame cerebral si tienes más de 60 años. Es algo tan habitual, tan automático, que probablemente ya ni siquiera lo consideras una elección. Te despiertas, te incorporas en la cama, quizás te crujen las espaldas, tus pies buscan el suelo. Y luego, vas directamente al baño, y una vez allí, haces fuerza. Eso es todo. Aguanta la respiración, tensas los músculos y empujas, a menudo sentado en el inodoro, tratando de forzar la evacuación intestinal. Se llama maniobra de Valsalva y, para las personas mayores, es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer a primera hora de la mañana. Veamos por qué. Cuando se esfuerza durante la evacuación intestinal, especialmente si está estreñido o deshidratado, aumenta drásticamente la presión dentro del pecho y el abdomen. Esta presión momentánea provoca un aumento repentino de la presión arterial, seguido de una caída igualmente repentina de la frecuencia cardíaca. ¿El resultado? Un choque brusco y desestabilizador para el sistema cardiovascular. Y si ya tienes hipertensión arterial, placa arterial o incluso un estrechamiento leve de las arterias del cerebro, este simple acto puede provocar la rotura de un vaso sanguíneo. Los estudios médicos llevan mucho tiempo documentando este fenómeno. Según la American Heart Association, un porcentaje significativo de los accidentes cerebrovasculares en personas mayores se producen durante o inmediatamente después de ir al baño, y casi todos esos casos implican algún tipo de esfuerzo. Es la tormenta perfecta. Estás deshidratado, tu presión arterial ya está subiendo por el cortisol, tu cuerpo pasa del reposo a la actividad demasiado rápido y, además, aumentas la presión intraabdominal, todo ello mientras aguantas la respiración. ¿Alguna vez te has mareado en el baño? ¿Has sentido un aturdimiento? ¿Has visto estrellas? Es tu cerebro que te indica que algo va mal. Y, sin embargo, la mayoría de la gente no le da importancia. Esta es la verdad. Tu rutina matutina en el baño puede ser el momento más ignorado del día. Y puede ser el momento en el que tu riesgo de sufrir un derrame cerebral se dispara. Entonces, ¿qué puedes hacer? Empieza por hidratarte. Como ya hemos dicho, un vaso grande de agua antes de nada puede ablandar las heces de forma natural. A continuación, nunca corras al baño nada más despertarte. Deja que tu cuerpo se adapte. Deja que la circulación se active. Muévete lentamente. Y, por último, si sientes la necesidad de empujar, no lo hagas. Siéntate con la espalda recta, respira profundamente y relaja los músculos abdominales. Si es necesario, utiliza un taburete pequeño debajo de los pies para simular una posición más natural en cuclillas, lo que reduce la tensión y facilita la evacuación. Ir al baño por la mañana nunca debería ser un campo de batalla. Debería ser fácil, sin esfuerzo, suave, porque el coste de forzarlo podría ser catastrófico. Ahora bien, si has llegado al final de este vídeo, sé una cosa, te preocupas por tu salud. Te preocupas por mantenerte en forma, fuerte e independiente. Así que esto es lo que puedes hacer a continuación. Pulsa el botón de suscripción para no perderte nuestra próxima alerta de salud, y si quieres más herramientas, soluciones y apoyo sincero de una comunidad de personas con ideas afines como tú, visita losañosdorados.com. Ahí es donde se produce la verdadera curación. Porque la verdad es que no eres frágil, solo estás mal informado. Y ahora que sabes lo que realmente te pone en riesgo cada mañana, por fin puedes tomar el control, un respiro, un sorbo, un paso a la vez.